hay 12 signos del zodiaco. Los signos parten de una base que son los 4 elementos. Entonces tenemos fuego, aire, tierra y agua. En este episodio entrevistamos a Manuela Duque, abogada de profesión y astróloga de pasión. Manu lleva muchos años estudiando astrología como herramienta de autoconocimiento y crecimiento personal. Preparamos un delicioso desayuno mientras conversamos de la vida, sus sueños y cómo cambió de profesión para ser feliz. Bienvenidos a un nuevo video podcast. Te invito a seguirme en mis redes sociales como Sara Barrientos_B para que conozcas más a fondo mi historia de vida, mis viajes y por supuesto todas mis recetas. Mi libro Solo sé tú lo encuentras en Amazon, te dejo el link en la descripción. Manu, bienvenida a Sin Receta para la Vida. Gracias, Un placer Sara. tenerte aquí. Sin Receta para la Vida es un espacio, es un video podcast donde conversamos de la vida, de lo que nos ha pasado, de historias de éxito, de historias trágicas, conmovedoras, de dolor, de alegría, de muchas cosas y compartimos historias reales para que la gente se inspire, se identifique y también encuentre aquí como ese momento donde se siente en compañía, donde se siente apoyado. Entonces, cuéntanos un poquito quién es Manuela. Yo justamente estoy trabajando en cómo me defino. Me parece muy difícil definirse porque creo que todavía no termino de comprenderlo, pero pues bueno. Soy Manuela Duque, tengo 37 años, soy mamá de Antonio y Lorenzo, de 2 años y medio, mellizos. Soy abogada. Mellizos, yo no sabía que eran mellizos. ¿Cómo Yo así, sabía que eran Saris? dos, pero yo no sabía que eran mellizos. Yo pensé que eran como de diferentes edades. ¿En serio? No, es que son mellizos, es que fue un regalo de la vida. Fue pucha. Fue un regalo muy lindo, entonces soy mamá de Antonio y Lorenzo. Como les dije, abogada de profesión, pero renuncié en el 2020. Bueno, yo realmente ya había renunciado a ser abogada en el 2015. ¿Y abogada de qué línea? Bueno, de constitucional, de derechos humanos. Siempre desde que me gradué me dediqué a trabajar en derechos humanos, como estuve sobre todo en tribunales. Y en el 2015 yo dije, ay no, yo ya quiero como renunciar, yo siento que esto no es lo mío. A todo el mundo le fluía mucho en el trabajo y yo sentía que a mí me costaba. Y renuncié, me fui a hacer un voluntariado a Inglaterra. Y yo feliz, me acuerdo estando en Inglaterra, mi papá me decía, bueno, Manu, ya es hora de que vuelvas a hablar con tus jefes. Y yo, ¿y para qué, pa? Y me dice, pues para ver dónde vas a volver a trabajar. Y yo, ay, si supiera que me fui confundida y estoy peor. Entonces volví de Inglaterra, después de estar un año, mucho más confundida de qué quería yo profesionalmente. Y entonces ahí tuve la oportunidad de irme para un ashram en Cali y me dediqué a vivir del yoga 6 meses. Fue súper bonito, yo creo que he tenido muchos regalos en la vida. Y la dueña del ashram me dijo, Manu, yo necesito una abogada. Y yo dije, pues yo soy abogada. Y me dijo, ¿por qué no te quedas acá? A cambio yo te doy vivienda y te doy muchos cursos de yoga. Y yo decía, pues en verdad es como si yo me hubiera ganado la lotería. Para mí eso fue la lotería. Y yo, listo, Siam, me quedé en el ashram, viví 6 meses hasta que yo dije, me encanta el yoga. Lo comparto sobre todo con amigas y amigos muy cercanos que estaban en los mismos escenarios de trabajo donde manejábamos mucho estrés, pero como para darlo ya a mucha gente, dije, no es lo mío. Entonces volví al derecho. Y ya en el 2020, en plena pandemia, yo estaba trabajando en la Jurisdicción Especial para la Paz, mi papá tuvo un accidente, a los 25 días murió y 8 días después yo volví a Bogotá a trabajar y yo decía, juepucha, de verdad yo dije, ¿esto cómo se hace? O sea, yo sentí que la Manuela abogada se fue con mi papá. O sea, no, yo no lograba volverme a conectar y yo hablaba con Edwin, mi novio, y yo decía, yo no puedo, pero no, yo estoy en duelo. O sea, estoy en un duelo y yo me acuerdo yo trabajando y yo llorando y yo, uy, ¿qué es esto tan horrible? No puedo tomar una decisión. Pasaron los meses y cada vez me costaba más. Y tenía un buen salario, pero cuando mi papá se va, cuando mi papá muere, pues todo en la vida se me movió. Todo se me movió y yo dije, si yo me muero mañana, porque me di cuenta que pasaba, yo antes veía la muerte por allá súper lejos, yo me puedo morir mañana y yo me voy a morir así. O sea, teniendo un trabajo que me genera ansiedad, en el que no soy feliz, y yo venía ya desde hacía muchos años, dedicada a, yo seguía dando clases de yoga, yo ya estaba haciendo cartas astrales, yo ya cobraba por eso, yo hacía talleres de astrología, hacía encuentros también a veces de yoga, hice pocos, pero alcancé a hacer sobre todo en Cali. Dije, yo creo que ya es hora. O sea, mi nivel de vida se redujo a menos de la mitad en la pandemia. Dije, yo puedo, me voy a lanzar y voy a dar el salto. Y ahí es donde viene ya como mi otra parte. Creo que me fui por las ramas con esta respuesta. No, para nada, cero. Y ahí es donde ya yo por fin me permito como darme voz a lo que realmente a mí me gustaba,
que era vivir diferente, no tener esos ritmos de vida tan acelerados, de levantarme, ir a una oficina, tenerme que arreglar. No, yo era feliz, o sea, entonces empecé a seguir estudiando, a tener mucho tiempo. Justo coincidió con que me fui a vivir con mi novio y me metí de lleno A la astrología. a la astrología, y también seguí con el yoga. Claro, estábamos en pandemia, entonces mis compañeras de la corte, de la Jurisdicción Especial para la Paz, Manu, dame clases, entonces empecé a hacer grupitos de meditación, grupos de yoga Todos virtuales. virtuales. Eso fue súper chévere. Y ya, eso es como, en resumen, ¿quién soy? No, ya no, tuviste hijos. Tuve hijos después, bueno, tuve primero una pérdida. Yo decía, yo quiero ser mamá. Me acuerdo desde chiquita con Mariana, mi hermana, decíamos, no, pues para ahí cuando tengamos 25 años somos mamás. Y yo me acuerdo que llegaba a esa edad y yo, ¿cuál mamás? Yo feliz viviendo sola en Bogotá, súper independiente, centrada en mí, centrada en sanarme, porque cuando yo me fui para Bogotá, me di cuenta, Saris, que yo no estaba bien. A mí me costaba mucho estar sola. Ponle, eso fue a mis 25 años. Yo me acuerdo que cuando mi compañera de casa se iba, yo lloraba. Yo decía, pero yo, ¿por qué no puedo estar sola? Entonces empecé a leer, empecé a hacer biodanza. Mi compañera de casa... ¿Qué es biodanza? Ay, eso es una cosa hermosa porque es sanación a través de la danza. Entonces, pues yo nunca me he formado en biodanza, pero hice como por 1 o 2 años. Entonces tú llegas a un espacio, la profesora, la persona que dirige, elige una música y elige como un tema. Entonces fue muy lindo porque es como, ella pone la música y ella te muestra como el movimiento. Ella te dice, bueno, vamos a poner esta canción, yo sugiero, no sé, estoy inventando, este movimiento. Ella ponía la música, empezábamos a danzar, no a bailar. Tú empezabas y decía, ahora miren a la gente, hagan contacto visual. Ahora nos vamos a coger de la mano de alguien. Era súper lindo. Entonces decía, ¿tú cómo caminas en la vida? Entonces uno camina normalmente como afanado, ¿no? Ella decía, mira a la persona, vea su ritmo. Empezamos a hacer ejercicios de abrazarnos, que uno es como muy reacio a abrazar a un desconocido, y a mí se me empezó a abrir el corazón, porque yo empecé a ir ahí, porque yo sentía mucho dolor de cabeza mientras trabajaba, yo sentía mucha gastritis, yo sentía mucha ansiedad, y yo no sabía eso de dónde venía. Y esa soledad, como de querer estar acá, querer estar en familia, yo decía, pero ¿por qué yo no puedo estar sola? Entonces ahí empecé a darme cuenta. Yo creo que mi primer paso fue darme cuenta que en el divorcio de mis papás, yo no me había permitido expresar nada. Y ahí me di cuenta del rol que yo había asumido en mi casa, y era, Manuela es la fuerte. Yo soy la hermana de la mitad, tengo a José David, hermano mayor, y Mariana, hermana menor. Mis papás se divorciaron muy pequeña, yo por ahí de 5 o 6 años, y me acuerdo que mi mamá me dijo, Manu, tú nunca lloraste, tú siempre estabas súper bien puesta. Y yo decía, no puede ser que una niña de 5 o 6 años no llorara, cuando yo adoraba a mi papá. Entonces ya yo de 25, 26, a esa edad, yo empecé a darme cuenta que yo era como un roble y que yo no me permitía sentir. Entonces nadie sabía qué pasaba en mi vida en Bogotá. Yo era enferma, yo era triste, yo era muy desconectada, pero nadie sabía, porque pues a todos veían a la Manuela abogada, que le estaba yendo súper bien. O sea, mi primer trabajo fue en la Corte Constitucional, que es, Saris, como ese lugar donde los abogados que estamos en derechos humanos soñamos llegar. Y yo entré por ahí y yo no me sentía tan feliz. Entonces yo empecé con biodanza a abrir mi corazón y empecé a llorar y empecé a sentir y empecé a conocer amigas tan bonitas que son como mi familia hoy. Son mi familia en Bogotá y mis amigas como de la vida, con las que yo pude como empezar a mostrar partecitas de mí. Y entonces ahí empecé con la biodanza, después llegó el yoga. Yo seguía siendo así, súper restricta. Y yo era de las que yo tenía que ir al gimnasio todos los días, porque si comía me iba a salir el gordito. O sea, yo me fui con el rayoncito de acá, de que uno tiene que ser muy linda, y que uno tiene que verse súper bien y estar súper bien vestido. Y yo realmente como que nunca he sido de esas. O sea, yo me acuerdo que mi mamá siempre me miraba y me decía, vos vas a salir así. Y yo me miraba y yo le decía, ma, ¿cómo voy a salir? Pues así. Y yo decía, yo en verdad me veo bien, o sea, pues yo me siento bien, claro, pero yo veía a mi hermanita que se ponía tacones, que se ponía collares, aretas, y yo me sentía bien arreglada en medio de todo, pero parecía que no. Entonces yo llegué a Bogotá con ese como rayoncito, entonces yo iba mucho al gimnasio, cuando una amiga me dice, Manu, veníamos a Yogis a hacer yoga. Y yo, ay no, Juli, pues que eso de allá, uno ahí todo relajado, uno no hace nada. Uno no suda, uno quema calorías. Y yo necesitaba salir, o sea, literal, yo necesitaba comer pan por la mañana y sudarlo por la tarde, o sea, horrible. Cuando yo fui a mi primer clase de yoga, me acuerdo que fue con Camilo García, que todavía lo quiero mucho y hace poco fui a un retiro con él,
y me pareció una cosa hermosa. O sea, yo me acuerdo la paz que yo sentí, respirar, sentir mi cuerpo, pero no estar pues como dándole una bicicleta. Entonces yo ahí empecé a tener como esos pequeños quiebrecitos en la vida. Entonces, mientras yo estaba en un trabajo muy difícil, muy estresante, con unos jefes muy complejos porque tienen mucha presión, empecé a tener una vida paralela. Entonces era súper bonito. Mis amigos me decían, Manu, vámonos a tomar, a rumbear. Y yo, ay, oigan, no, porque yo mañana tengo clase de yoga. Entonces a veces me iba de fiesta y me perdía la clase de yoga. Yo me sentía súper mal. Yo no, mi clase de los sábados, mi clase de los domingos, que era el mejor momento para mí, era esas clases. Entonces empecé a dejarlo. Y empecé a hacerme como a otro grupo de amigos que les encantaba la salsa. Entonces yo empecé a ir a bailar salsa, me encantaba la salsa y a no tomar nada. Y empecé a meterme mucho en el yoga, mis amigos todavía me gozan y me dicen, Manu, es que vos te perdés de todos los chismes y de todo lo bueno por estar haciendo yoga, por estar haciendo biodanza. Yo, oigan, sí. Y así empecé a ser capaz de decir a la gente que yo era un poquito diferente. O sea, que yo no estaba en ese plan de querer ser la abogada más tesa, ganar millones de plata, no, que yo quería era estar en paz, vivir tranquila, conocerme. Y en medio de eso empecé a vivir también pues a veces muchas tristezas porque empecé a separarme de mucha gente. La gente ya no, mis amigos ya no me buscaban porque pues Manu no está. O sea, me invitaban a la fiesta y yo no estaba ya para la fiesta. Yo les decía, vengan, vámonos a comer, vamos no sé qué. Y eso ha sido un proceso muy largo. O sea, yo ya estoy acostumbrada, pero a veces como que lo resiento. Yo digo, pucha, no me invitan. Pero yo digo, y en el fondo yo quiero que me inviten. No, o sea, yo quiero descansar, yo quiero dormir bien, a mí ya no me interesa salir a tomar, a mí sí me encanta salir con mis amigos y me encanta salir a comer, pero he ido como filtrando mucho las amistades y abriéndome a espacios súper lindos que yo siento que eso soy yo. O sea, soy más de, por ejemplo, últimamente he estado yendo a muchos retiros, cuando el momento del fuego, digo, esta es Manuela, o sea, el fuego, conversar desde el corazón como una palabra verdadera, hablar desde el sentir, desde la vulnerabilidad, que Sarisa, nosotros no nos enseñaron de eso. No, no solo no nos enseñaron, sino que esa vida con la que yo también me identifico un montón, que es esa vida más tranquila, diferente, que uno no tiene esas grandes aspiraciones, se confunde mucho con uno ser conformista, con uno ser que no tiene, sí, esa ambición, como cuando uno no tiene esa necesidad de dinero, de cosas materiales, eso no es bien visto como en la sociedad. Entonces, como que siempre hay como esa primera barrera de, pero tú por qué no quieres ascender, pero tú por qué no quieres un mejor cargo, pero tú por qué no quieres un mejor carro, pero tú por qué no quieres, no, pues en mi caso personal, yo siempre he querido viajar y recorrer el mundo. Para mí, yo me sueño ser nómada. Yo digo, yo quisiera empacar una maleta y arrancar e irme, pero pues obviamente todavía no es el momento por mi hija y por otras cosas. Pero sí siento que hay una resistencia súper grande como a aceptar que no todos buscamos las mismas cosas y que no perseguir como esas cosas como del siglo XXI, porque pues son muy de hoy, porque antes no teníamos esta aberración por la tecnología, por este exceso de, sí, como de cargos, de nombres, de títulos, de un montón de cosas. Es súper mal vista y uno se siente, yo estaba haciendo una maestría súper bonita y le decía a la chica con la que hago la maestría, yo le decía, es que yo no siento que yo encajo en ningún lado, porque al lugar donde yo llego siempre hay como algún comentario, algo que me hace que yo diga, uy, no, es que yo no pienso así, es que yo no soy de acá, yo no soy de esta mentalidad, yo no soy de estas formas, pero ahí es complejo también uno llenarse de valentía y uno decir, bueno, yo soy así, yo pienso diferente y está bien, porque cuesta también un montón. Bueno, mira, mientras vamos conversando, te voy a hacer un desayuno. ¿Y quieres que te ayude yo en algo? No, tú me vas contando de tu historia de vida, yo te voy cocinando bien delicioso. Vamos a hacer un croissant, un derretido de queso vegano. Le vamos a poner un poquito de alioli, le vamos a poner queso vegano, pistachito, miel y tenemos unos huevitos de tofu. Yo voy a estar aquí cocinando mientras te voy haciendo preguntitas y ya te voy, cuando esté todo listo ya, Perfecto. te voy contando. Manu, contanos cómo fue entonces esos primeros inicios en la astrología, o sea, ¿qué estudiaste, por cuánto tiempo, o sea, cómo se estudia astrología,
Contanos un poquito de la astrología en general. Bueno, pues yo entré a la astrología en medio de esa crisis. Cuando empecé a trabajar, mi compañera de casa me dijo, Manu, hazte la carta astral. Y yo le dije, Angie, la carta astral. Vos abogada, escéptica. Escéptica, yo en esa época ni creía en Dios, o sea, yo no creía en nada, solo en lo que, En lo que podía dijera un tocar, libro, la sí, ciencia. y ya. Pero yo estaba ya tan mal que yo dije, pues hagámonos la carta astral, Ya no pues tengo ya nada no tengo que nada que perder, perder, o venga, sea, y esto, sí. ¿quién más me va a ayudar? Vamos. Entonces me pareció muy lindo porque cuando yo tuve mi primera sesión con quien es todavía hoy mi astróloga, ella me dijo como, Manu, vos sentís que estás en una pelea constante con tu parte que quiere ser abogada, triunfar, tener dinero, y por otra parte, otra Manuela que te dice, disfruta la vida, cógela con calma, sal, vive, sonríe, baila, haz lo que te guste. Y yo dije, pero esta mujer, ¿cómo me dice ¿Cómo esto? sabe? Si yo todavía no le he contado esto, o sea, y cómo lo pone en palabras mejor que yo. Entonces, así Y uno se empieza mi siente camino. como entendido, como comprendido, como, Sí. ay, Y además sí. salís comprendido por alguien que no te conoce, que no te tiene ni idea de ti, que solo está viendo tu mapa natal, tu carta astral. Entonces a mí ahí se me abrió el mundo. Entonces yo empecé cada año a ir a donde Natalia, mi astróloga, para que me hiciera ya no la carta natal, sino la revolución solar. Entonces eso empezó así, yo empecé como a leer, me empezó a generar curiosidad, empecé a seguir gente, por ahí de pronto me compraba un libro que no resultaba ser tan bueno, eso es que uno compra por ahí en cualquier lugar y uno dice, ay, la astróloga se reía de mi libro, me lo gozaba, me decía, Manu, pero ese libro, ¿por qué no me preguntas? Todavía los tengo guardados. Hasta que ya empezaron a pasar los años, porque esto empezó creo que en 2012, si no me equivoco, y entonces empecé a leer más, empecé a seguir más gente, hasta que Claudia, mi gran amiga, que es la persona que te digo que es como mi familia, con quien empecé a hacer La biodanza. biodanza, después yoga, nos empezamos a formar en muchas cosas juntas, me da de regalo de cumpleaños un curso de astrología con Natalia, mi profesora, un curso de un día y medio. Y yo, pues, uno no niega un regalo de esos. Y yo, pues bueno, Clau, gracias, o sea, qué mejor regalo que estas experiencias. Me acuerdo que tomé el curso, primer día, vimos, ya no recuerdo bien porque fue hace muchos años, pero era como signos, planetas muy resumido y casas astrológicas. Y el segundo día era un ejercicio de interpretación. Entonces cada una ponía su pregunta, entonces, ay, yo quisiera saber, no sé, va a poner cualquier cosa, si me puedo ir para el extranjero. Entonces la astróloga que nos habíamos formado en ese día y medio decía, pues yo voy a interpretar. Pues ¿cómo les parece que yo empecé a interpretar? Y yo me metí en la película. Entonces yo miraba las casas y los planetas y los signos. Terminó la sesión y me dice Nata, la profe, y Claudia, mi amiga, me dice, Manu, lo hiciste muy bien. Y yo me reí y yo, oigan, yo me metí en el cuento, yo estaba actuando, yo me hice pasar por astróloga y las dos me miran así súper serias. Además, claro, Nata me conoce de hacía muchos años, ya éramos amigas, me lleva haciendo mucho la carta astral, veía mucho de mí, que tampoco, pues muchas cosas no me decía, porque uno no suelta todo en la primera sesión, o en esas sesiones. Me dice, es imposible que tú aparentes, porque lo que tú dijiste es muy acertado. Y yo, Tenés el don. y yo, en verdad, porque yo tiendo a dudar mucho de mí. Entonces yo, de verdad, yo no, si yo estaba charlando, Manu, no. Y yo, bueno, entonces yo me acuerdo que yo me fui para la casa, yo empecé a pasar mis notas a mi cuaderno de astrología, me puse mucho más juiciosa. Y yo, Nata, ¿cuándo sale el próximo curso? Porque ella era la que estaba formando a personas en Bogotá. Y me dice, Manu, sale, no sé si eran 6 meses o un año. Y yo empecé a estudiar. Y yo me acuerdo que yo en ese momento trabajaba en la unidad de víctimas. Y yo, bueno, me voy a estudiar. Entonces yo dejaba a todos mis amigos, me dijo, pues es que estás loca. Y yo, sí, es que tengo que aprovechar para estudiar astrología, porque además nos dejaban muchas tareas. Y yo era muy juiciosa. O sea, a mí lo que me gusta, si a mí algo que me guste, yo me meto de cabeza. Y si no me gusta, cierro la página No, y pues sigo. sí, si sos abogada, evidentemente hábito de estudio tenés que tener. Sí. Y entonces así empecé. Y entonces empecé a hacer muchas cartas astrales con amigas. Entonces ponle que yo salía a almorzar con mi prima y con sus amigas. No, es que Manu está estudiando astrología o Manu ya es astróloga. Vení. Y yo, a ver, les reviso la carta astral. Hasta que yo me empecé a cansar. Yo dije, o sea, yo estoy, cada que salgo, le hago cartas astrales a todo el mundo. Entonces yo le decía a Nata y a Claudio, ¿yo qué hago? Y me decía, empieza a cobrar. Y yo, no, ¿y qué tal que lo haga mal? Y si yo lo hago mal, ¿Y qué tal que cobre me toque devolver la plata. Y yo, ay, no, qué pena. Me dice, Manu, ya estás lista. Ahí va la palabra mía, confía en ti. Yo me la debería tatuar, confía en mí. Entonces, cuando
empecé otra vez en eso, porque es que, o sea, la verdad fue mucho, yo no recuerdo cuánto, yo no tengo muy buena memoria, después de ser mamá es peor, yo no recuerdo cuánto tiempo yo estuve haciendo cartas astrales en almuerzos y en comidas. Hasta que yo, cuando me empezaron a decir eso, Manu, vení, revísame la carta, yo respiraba profundo y yo, ven, ¿por qué no me pides una cita? Y yo, pucha, ¿será que sí me la va a pedir? Ah, listo, Manu, dale. Y yo, bueno, y empezaron a ir a mi casa, y empezaron a ir, y yo siempre decía yo, que me cancelen, yo que no llegue, por favor, y yo me demoraba por ahí 15 días preparando las Aries. Yo decía, esto nunca termina de estar listo. O sea, yo pedías la venía, fecha y 15 días estudiando a la entonces yo persona. sacaba la carta natal y yo empezaba a poquiticos, triada básica, el sol, ahí estas líneas rojas, y lo consultaba también y sacaba los libros, o sea, porque yo siento que cuando tú haces una carta astral hay mucha responsabilidad. Demasiada, eso te iba a decir, porque uno se deja influenciar, pues, Sí. o sea, o uno cree en el tema y cree en lo que la persona le está diciendo, o uno llega mal porque le pasó una catástrofe, porque tuvo una ruptura, una pérdida, una enfermedad, lo que sea, y uno llega en un estado tan vulnerable que lo que sea que le diga a esa persona es palabra de Dios. O sea, así, yo voy a meter la cucharada porque a mí hace un par de años pues Manu es mi astróloga hace muchos años, pero antes de Manu yo tenía otra que la visité un par de veces y a mí nunca se me va a olvidar que ella me dijo, vos te vas a separar. Y yo no estaba lista para esa información. Y yo no estaba lista para esa información y como yo no estaba lista para esa información, ¿sabes qué salí a hacer? Todo lo contrario, salí a casarme porque yo estaba viviendo con él hace muchos años. Y cuando ella me empezó a decir, él no es para vos, él no está para nada, no me acuerdo ni por qué me lo dijo, yo estaba en una crisis, yo estaba súper mal con él. Y yo salí, yo dije, no, yo no soy capaz de irme de aquí, tenga, y pum, en caída libre. Entonces puede pasar, pues puede pasar como lo contrario, o sea, que vos digas, fue pucha, no, ni a bala, pum, me meto más. O puede que vos digas, ay, fue pucha, no estoy preparado para esto, entré en un ataque de pánico, angustia, pues mil cosas, o sea, realmente es un tema delicado. Exacto, y porque mira, por ejemplo, lo que te pasó a ti, yo no hago ese tipo de astrología, y yo creo que tú te has dado cuenta en nuestras sesiones, a mí no me gusta predecir, te vas a separar, no, yo digo, bueno, ¿y cómo está tu relación de pareja? ¿Y cómo te sentís? Más bien es, bueno, ¿cómo se puede arreglar? Y yo sí digo, o es posible que se venga un cambio, pero tú lo decides, yo siempre digo, tú eres la única que decides. Entonces imagínense, pues yo preparando cartas 15 días, llegaba la persona y yo, uy, bueno, menos mal llego porque tengo que coger más práctica, y entonces me pagaban, yo no sé si yo cobraba 100.000 pesos al principio, y a mí me daba como pena cobrar y todo, yo decía, ay, pucha, y yo, bueno, tengo que cobrar, uno como cobra. Ese es el momento más incómodo, se va a ir, ¿qué le escribo? Sí, sé que será que sí me va a pagar, ahora me va a tocar cobrar algo que ya hice, y empecé, y empezó a llegar la gente a mi casa, y yo ya me había, o sea, yo ya le decía a todo el mundo, o sea, yo, porque en ese momento yo todavía pues era abogada, y yo también soy astróloga. Me acuerdo que tuve un jefe en la JEP, que quiero mucho, me decía, eres la brujita del despacho. Y yo me sentía feliz de que Roberto me dijera que era la brujita del despacho. Y yo, pues sí, o sea, no soy solamente abogada. O sea, yo sentía que el ser abogada para mí no representaba realmente mucho. Y entonces ahí yo seguí formándome, tomando muchos cursos con Nata. Ya después empecé como a diversificarme con otros astrólogos, entonces tomé clases virtuales con Pablo Flores, hice una formación de 2 años, o 2 años larguitos, con José Millán también, que es un español que me encanta, en este momento estoy aprendiendo con él, Alejandro Lodi, entonces empiezo a seguir muchos astrólogos, astrología humanista y astrología de orientación es la que aprendo con Natalia, que en el fondo todas parten de que el libre albedrío es sagrado y que tú y solo tú eliges la vida que quieres vivir. Entonces no es una astrología determinista, no es una astrología de predicción que dice te vas a separar, te vas a morir, te vas a casar, sino que nos muestra caminos. Empecemos por ahí, ¿cuántos tipos de astrología hay? Tantos, Okay. hay muchos, hay astrología védica, hay astrología horaria, hay astrología de predicción, astrología más humanista, como más psicológica, la astrología tradicional que era también muy determinista, como si tienes a Saturno o a Marte en tal cosa, esos son planetas maléficos, hay muchos. Pero bueno, la astrología en general todas parten de una raíz. Cuéntanos un poquito de dónde parte la astrología, de qué se rige, una repasadita por los planetas, qué son, como los signos. Entonces, como para entender el tema de la astrología, que estoy segura que mucha gente... La astrología se ha puesto muy de moda. sí.
Entonces, como que siento que hay mucha gente que ya tiene mucha información, pero también gente que está ahí como, uy, ¿qué es eso? Que oigo a todo el mundo hablar de Mercurio retrógrado y no Y no sé entiendo qué eso es. que pasa. Bueno, entonces, la astrología parte de un principio básico que es como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Entonces, nosotros, a ver, el universo es un macrocosmos, pero nosotros somos un microcosmos. Entonces, nosotros estamos regidos por esas leyes universales. Nosotros hacemos parte de algo que es más grande. Entonces, a mí me gusta irme a lo simple para no confundirnos. Mira como todos sabemos que la luna rige las mareas, la agricultura, el pelo, nuestros ciclos hormonales. Lo mismo pasa con los otros planetas. Entonces, son energías que están ahí tocándonos, que nos hablan de momentos de la vida, de ciclos. Entonces, por ejemplo, cuando se descubre un planeta, coincide justo con revoluciones, con derechos humanos. Entonces, todo está muy relacionado. Entonces, nosotros estamos directamente influenciados por los astros. Lo que pasa es que desde hace muchos años, también muy desde la religión, la iglesia, pues nos ha prohibido todo esto. O sea, dicen, no se adoran a los astros, pero esto viene de hace muchísimos años, sino que ya ha venido otra vez como destapándose, porque antes muchos astrólogos eran muy encubiertos porque eso era muy feo, o sea, era Sí, brujería. era brujería, total. Pero a mí todavía en mi familia me dicen la bruja, pues como adoración de los astros, yo porque ya he aprendido a superar eso. De ahí viene, o sea, eso es como lo más como básico, digamos, como para entender la astrología, es cómo los planetas nos influencian. Y pues hay muchos planetas, hay muchos signos. Yo siempre en la carta astral hablo de 3 signos fundamentales, que son los signos de nuestra triada básica, que son nuestro signo solar, lunar y el ascendente, que nos hablan de nuestras energías principales. O sea, el día que nacemos hay unos planetas en posición. Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, el signo como signo, ¿qué es? Hay 12 signos del zodiaco. Los signos parten de una base que son los 4 elementos. Entonces tenemos fuego, aire, tierra y agua, ¿cierto? Pero además tenemos energía líder, de liderazgo, de ir a la acción, de liderar a otras personas, como yo soy la que va adelante mostrando caminos y abriendo caminos. Hay otra energía que es terca o fija, que es como, esto es lo que yo quiero y nadie que me muestre otras cosas porque yo voy hacia allá. Pero entonces son personas súper determinadas que también logran sacar adelante lo que quieren. Y hay otra energía que es mutable o flexible, que es como esa energía más suavecita, que es, si ustedes van por allá, yo voy por allá, o yo como que yo los voy siguiendo, yo me adapto. Cuando unimos esas 3 cualidades con los 4 signos, nos salen 12 signos del zodiaco. Entonces, hay signos de fuego, está por ejemplo Aries, Sagitario, Leo, Aries, Sagitario y Leo, ¿cierto? A ver si me está escapando alguno. No, porque son 12 y los 3, eso. Entonces, Aries es un fuego, entonces primero el elemento fuego y es de energía cardinal. Entonces, cuando tú tienes un Aries en tu triada básica, pues o en general todos sentimos los 12 signos, tú tienes una energía que va por algo, una energía que quiere empezar cosas nuevas, que está súper enfocada. Esto es lo que yo quiero, hacia allá voy. Quiero iniciar algo, lo hago. ¿Por qué? Porque tengo fuego de acción, pero tengo liderazgo. Pero tenemos un segundo fuego que es Leo. Entonces, Leo es fuego fijo. Entonces, el mismo fueguito, pero ya no es ese fuego inicial del Aries, que es un incendio, sino que es un fuego como más del soldador. Es como, esto es lo que yo quiero. Allá sí como que voy directo a lo que yo quiero. Yo soy Leo. Y es una energía Aries súper canalizada. ¿Por qué? Porque Aries tiene el reto de saber canalizar su energía. Hagan de cuenta que Aries es cuando yo nazco. Entonces, yo nazco y ¿qué hace un niño? Llora, grita, entonces tiene mucho fuego, pero no sabe qué hacer, no tiene todavía las herramientas. Entonces, un Aries debe canalizar su energía, debe enfocarla. Leo tiene su energía enfocadita. Pero hay un tercer fuego, que es Sagitario. Entonces, Sagitario ya es un fuego que nos conecta más con el espíritu, porque ya es como los signos tienen una evolución psicológica. Entonces, empezamos con Aries, terminamos en Piscis. O sea, hago como si fuera la ruedita del zodiaco. Entonces, a medida que vamos avanzando, cada signo va estando como más perfeccionado, no es tan burdo como la energía inicial. Entonces ya Sagitario nos dice, bueno, ¿y cuáles son tus sueños? No se trata solo de eso que tú quieres, de manera terca, así como sin ver otras opciones, no. Sagitario a mí es un signo que me encanta porque es el del viajero y es con los pies en la tierra, hacia el cielo miramos, es decir, tengamos muy clara nuestra realidad, nuestro piso, nuestras raíces y desde ahí aspiremos muy alto. ¿A qué podemos aspirar? A conocernos a nosotras mismas,
a ir muy profundo en nosotros. Sagitario ya es el signo que nos conecta con la maestría, con la filosofía, con preguntas muy trascendentales. Lo mismo pasa con el agua, con la tierra y con el aire. Entonces tenemos aires que son fijos, por ejemplo, Acuario es un aire fijo, pero Fijo es como constante. constante, terco. Entonces es como las personas Acuario son las que quieren cambiar el mundo. Y uno dice, pero ¿por qué arriesgas tu vida trabajando en esto? No, porque es que eso es lo que yo quiero. Yo necesito ayudar a la gente, pero no dándoles dinero, no resolviéndoles sus cosas, sino haciendo cambios muy reales en la vida. Que esa es una época en la que estamos ahora, con Plutón en Acuario. Entonces tenemos todos el signo de Acuario, estamos revolcados, ¿cierto? Que tú me decías, yo también lo estoy. Estamos en un momento de muchos cambios porque no podemos seguir como estamos viviendo, porque no vamos por buen camino. O sea, vamos a un punto en el que la Tierra no nos va a soportar, en que vamos a tener que hacer algo porque los humanos no respetamos, por ejemplo, a la naturaleza. Todo eso tiene que ver mucho con Acuario. Entonces en el de aire está Acuario. Acuario, empecemos por el primero, es Géminis. Géminis es un aire mutable, entonces las personas Géminis son agradables, son graciosas, son alegres y son muy tranquilas. Ay, Saris, vos me das hoy vegano, yo como vegano, pero mañana me das carne, me das cerdo, también me lo como. Eso es una persona Géminis. Sigue después Libra, que Libra es un signo ya más líder. Entonces Libra, yo soy signo solar Libra, entonces tenemos las cosas claras, pero no decimos las cosas tan de frente. Somos como, no, Saris, ay, ¿por qué no me das mejor una carnita? Es que ese tofu Sí, no es sé que no qué. sé. Pero A mí entonces, me gusta, pero de pronto mejor por acá. y te lo digo, Saris, suavecito. O sea, sin que tú te sientas ofendida. Eso somos los Libra y somos buenos líderes también. Pero somos unos líderes muy carismáticos. Y tenemos ya el aire, Acuario, que es el aire, pero que ya esté. Pero entonces, estos que me acabaste de decir, ¿cuáles son? Agua. Entonces, No. estamos en aire todavía, Aire. sino que Acuario tiende a confundirse con agua. Ok. Sí, porque se llama Acuario, pues, pero Exacto. estábamos entonces en 3 de fuego, ya los pasamos, seguimos con 3 de aire, que son Acuario, Libra y Géminis. Tenemos las tierras, que son, entonces la primera tierra es tierra cardinal, que es Capricornio, que es mi ascendente. Entonces, ¿qué hace el Capricornio? Es un signo que está representado por las montañas, por las iglesias, por los edificios, por llegar muy alto. Entonces, cuando yo me acuerdo, yo tenía mucho la energía capricorniana cuando yo era abogada. Yo decía, yo me sueño llegar por allá lejos, yo quiero tener, conseguir. Eso es muy Capricornio, es como, esto es lo que yo quiero y me puede tomar 20 años, pero yo llego hasta la cima de la montaña y logro lo que yo quiero. Pero en ese camino, Capricornio muchas veces se desconecta de su corazón y se desconecta de sus emociones. Entonces, Capricornio es un signo que puede ser muy rígido y muy autoexigente. Ese es Capricornio. Después sigue Tauro. Tauro es tierra, pero es una tierra fija. Entonces, es una tierra que tiene las cosas muy claras, pero que está muy conectado con el disfrute, que eso no le pasa tanto a Capricornio. Entonces, Tauro son las personas que quieren vivir en un lugar súper bonito, súper cómodo, pero que saben que tienen que trabajar mucho para poder vivir de esa manera. Entonces, a veces esa sombra del Tauro es que trabajo, trabajo y trabajo. Mi papá es Tauro. Yes. Para poder viajar rico, dormir en sábanas muy buenas, comer delicioso, irme a hacer masajes. Nos habla como de todos los sentidos, de complacer nuestros sentidos. Y la última tierra que nos sigue es Virgo. Yo tengo mi luna como entre Virgo y Leo. Por ahí me está dando cuenta. Y entonces, ¿qué es Virgo? Es una tierra que puede ser la tierra más fértil, es súper lindo porque es tierra mutable. Entonces imagínate una tierrita como muy suavecita, como donde podemos crear lo que queremos, donde podemos sembrar muchas semillitas. Entonces tú dices, yo quiero este proyecto, lo siembro y estoy conectada con la tierra. ¿Qué es la tierra en general? Los ritmos de la vida. Entonces, bueno, yo sé que si yo quiero un proyecto, yo tengo que primero limpiar la tierrita, poner la semilla, echarle agüita para que salga un gran árbol y después recoger los frutos. Pero las personas Virgo a veces se quedan en ay, ¿será que yo sí soy buena para eso? ¿Será que yo sí puedo hacer este proyecto? Ay, entonces mejor no. Entonces, una tierrita que era súper verde, que estaba llamada a tener muchos colores, muchos árboles, muchas flores, se convierte en un desierto. Eso, la astrología que yo manejo, me gusta mostrarte si tú vives la sombra de un signo o la luz y ver cómo podemos pasarte de la sombra hacia la luz, pero solo tú lo decides. Y terminemos porque me imagino que van a estar por aquí algunos Piscis de yo que el agua... Y el agua no me la dejen por fuera. Listo. Agua. Empecemos con el primer agüita, el agua Cáncer. Entonces, agua con el elemento de liderazgo. Entonces, el agua Cáncer es como esa agüita maternal, como es el Cáncer, cuidador, amoroso, que también puede ser muy líder.
pero que a veces se nos va para el extremo de olvidarse de sí mismo, como le tiende a sucederle a veces a las mamás, por cuidar de los demás. Entonces una persona cáncer tiene como misión cuidar de sí misma, amarse, aprenderse a contener, como si fuera su propia hija. Pero a veces se va es, no, mi pareja es mi hija, mi mamá es mi hija, mis hijos, me voy del todo hacia ellos y se olvidan de sí mismos. Ese es cáncer. Después tenemos a la segunda agüita, que es el agua fija, que es Escorpio. Mis hijos son sol en Escorpio. Y entonces, ¿qué es Escorpio? Es el agua del lago. Es un agua que uno dice, por ahí como que no pasa nada. Pero lo que tiene que hacer una persona Escorpio es ponerse un traje de buzo para ir muy profundo y iluminar con su conciencia su vida, sus sombras. Una persona Escorpio tiene un llamado muy lindo a conectarse con su propio ser, pero viendo la sombra, no evitando las crisis. Por eso es el signo de morir y renacer. Hay que morir y renacer cuantas veces sea necesario para que se conecten más con ellos mismos. Cuando yo le hago las cartas astrales a personas Escorpio, es muy curioso porque casi siempre tienen fechas de momentos de crisis. No es que, mira, en tal año, y en tal año me pasó esto, y en tal año. Por ejemplo, yo no tengo eso tan claro, ¿cierto? Pero las personas de Escorpio son, aquí tuve esta crisis, aquí me pasó esto, y sí, y yo salgo de ahí. Entonces, eso es lo bonito de un Escorpio, es como no tengas miedo a sentir. El agua en general nos habla mucho del sentir, sentir tu emoción, sentir que la vida te atraviese. Y el último agüita, que es además el último signo, empezamos en Aries, cerramos en Piscis. Entonces ahí ya le hemos dado toda la vuelta, aquí ya hay una evolución psicológica de los signos. Y Piscis es el signo del agua, pero es del océano. Entonces, ¿qué le pasa a las personas Piscis? Que a veces se sienten como en ese océano de emociones, es sobre todo emocional, es como me siento abrumada con tantas emociones. Entonces una persona Piscis tiende a estar mucho en crisis. A las personas Piscis le dicen a veces crisis, es como el apodo del Piscis, porque es todo te atraviesa, pero es como a veces difícil salir de ahí, porque a veces les falta un poquitico de tierra para decir, bueno, lo siento, lo vivo, acepto este dolor, pero también salgo. Entonces las personas Piscis sienten todo, o sea, tienen una emocionalidad súper profunda, súper linda, súper rica, y tienen el reto de tener herramientas para saber atravesar esos procesos de tanta emoción profunda. Entonces las personas Piscis son, por ejemplo, las que les preocupa mucho también el medio ambiente, los animales, tienden a cuidar mucho de los animales, o que les duele ver personas en la calle, como que necesitan algo, porque están conectados con el amor universal. Bueno, entonces uno nace y ese es el signo que hablabas ahorita, ese es el sol. Por donde estaba el sol el día que tú naces, ese es tu signo solar. Por donde estaba paradito el sol. El sol, exacto. Ese es el Leo, el Cáncer, el Géminis. Ese es donde la gente dice, como, yo soy Leo, y es por su signo solar. Cuando me voy a leer el signo del zodiaco, el horóscopo. El horóscopo. Que yo no los leo, yo no leo el horóscopo. Ya hay veces sí. ¿Sí? Ah, bueno. Se vale, se vale. Pero bueno, va a leer el horóscopo, es ahí. Tú te vas para eso. Listo. Pero estamos conformados por más energías que nos hablan de quién es Sara, como de esas 3 signos más importantes que nos hablan de ti. Entonces ahí vamos a ver dónde estaba la luna ese día. Donde yo nací estaba el sol aquí, la luna aquí y por tu hora de nacimiento tenemos el ascendente. Solo por la hora, que es Solo por la que hora. uno nunca sabe y siempre pone mal. Y que es súper importante saberla bien. Porque si tú me dices a mí, nací a las 8 de la mañana y a los 2 años me dices, Manu, yo había nacido a las 11. Tu ascendente es otro, de pronto los planetas se nos han movido un poquito. Ok. Entonces, la luna también, ahí no te da un signo, te da un planeta o también te da un signo. También te da el signo. Ok. Y el ascendente te da otro también signo. te da otro signo. O sea, es una tríada de 3 signos. De 3 signos. Que a veces hay personas que tienen solo 2 o que tienen a veces hasta 1. Me ha pasado solo una vez una persona que tiene solo un signo porque tiene luna, sol y ascendente. En ahí. el mismo. En el mismo. Ok. Pero lo normal es que uno normalmente tenga 3. O sea, tengo el nací, tengo el sol aquí, la luna, no sé, voy a poner un ejemplo cualquiera. Soy Leo con la luna en Piscis y mi ascendente es Capricornio. ¿Yo qué voy a saber? Sí. Listo. Entonces ahí uno le toca, cada que se va a hacer la carta natal, la resolución solar, es revisar las 3. ¿O eso solo nos da la carta natal? Entonces, yo eso siempre lo hago cuando hacemos una carta natal. Entonces, yo siempre empiezo la sesión, después de conocerte y saber de ti, ver cuál es tu triada básica. Porque eso, uno prácticamente se puede quedar en una carta astral en esos 3 signos. Que mira que eso fue lo que me pasó a mí en mi primera carta astral, que para mí saber de Capricornio y Libra en ese momento todavía no se interpretaba, no me interpretó mi astróloga la luna como triada básica. Para mí eso fue, yo creo que lo que a mí se me quedó en esa sesión.
Entonces, ya después de interpretar la tríada básica, ya entramos a la carta. Entonces, ya después yo vuelvo y veo el sol, la luna, el ascendente, con las líneas, en qué casa está. Sí, porque ahí es donde uno dice, pero es que, a ver, no todos los leos somos iguales, o no todos los acuarios somos iguales, porque pues cada persona va a tener su leo más su acuario más su capricornio y listo, entonces los signos están claros, tenemos estas energías y esto es la posición de alguna forma donde estaba esto, nos arroja unos signos y tenemos 3. Sí. De ahí explícanos qué son las casas. Listo, entonces, cuando ustedes ven una carta natal, la carta está dividida como en 12 porcioncitas, en 12 partecitas. Háganse de cuenta una torta partida en 12 porciones. Cada parte, cada casa es un área de nuestra vida. Okay. Entonces, casa 1, por donde se empieza, es la casa del yo. Para mí es de las casas más importantes y en general la astrología porque nos habla de cómo es la relación con nosotros mismos. Obviamente lo voy a decir súper resumido porque esta es una información muy extensa, ¿no? Se los voy a contar claro, así como, o sea, la idea es entender eso, como para que la tengamos una astrología. noción. Casa 1, la casa del yo. Casa 2 es la casa de tus dones, tus habilidades, tus talentos, de aquello en lo que tú te sientes buena. También es la casa del dinero. Casa 3 es la casa por excelencia de la comunicación, de cómo es nuestra manera de pensar. Si estamos viendo la carta de una persona joven, de un adolescente o de un niño, es la casa también del colegio, como de esa etapa, como de esos primeros años de vida, como de ese aprendizaje también como muy de nuestra familia, de su manera de pensar, cómo la incorporamos. Después viene la casa 4, que es la casa de la familia. Entonces ahí vemos nuestros ancestros y esa es la astrogenealogía. Entonces vemos que nosotros estamos influenciados por, no solo por nuestros papás, por nuestros abuelos, por nuestros bisabuelos, hasta el heptabuelo. Entonces en la casa 4 vemos las relaciones con el árbol genealógico. Por ejemplo, ¿qué misión tenemos nosotros con nuestro árbol? Venimos a hacer ovejas negras, a hacer chivos expiatorios, a cargar con cosas de la familia, a resolverlas, a hacerlo distinto. Casa 5 es la casa de nuestras pasiones. Es como, por ejemplo, para mí la astrología, de eso que nos hace brillar, que nos hace sentirnos diferentes, especiales. También ahí vemos a nuestros hijos físicos, pero también nuestros proyectos creativos. Casa 6 es la casa de nuestras rutinas, de cómo es nuestra cotidianidad. Pero también es la casa de la salud, entonces ahí podemos ver los órganos más sensibles, los órganos más vulnerables, donde tendemos a somatizar. La casa 7 es la casa de la relación de pareja. Bueno, se me olvidó decirles que en la 5 también vemos relación de pareja, pero más como noviazgos. Y en la 7 ya es como la relación de pareja más larga, cuando nos casamos, vamos a vivir con alguien o cuando simplemente llevamos mucho tiempo en pareja. Después viene la casa 8, que aquí es como donde la carta empieza como a subir un poquito de nivel, me parece muy lindo porque es donde nos empieza a conectar con algo más trascendente y es el inconsciente. Entonces en la casa 8 vemos procesos, por ejemplo, de abusos, traumas complejos, muy guardaditos como en el sótano de nuestra conciencia, pero también es la casa de los duelos, como cuando tú estás en un duelo, cuando tú tienes una pérdida, una tristeza, algo, esa es la casa que visitamos. ¿Para qué? Para salir de ahí transformados. Es la casa de la alquimia, donde hacemos alquimia con situaciones que en apariencia parecen muy feas, pero que se terminan convirtiendo en algo muy, muy bonito, ¿cierto? Como en mucha luz para nosotros. Casa 9 es el extranjero, entonces es la casa de esos viajes por fuera del país natal, pero, y esta parte me gusta a mí mucho más, es la casa donde nos empezamos a conectar con nuestra propia verdad, porque está directamente opuesta a la casa 3, que es la casa del pensamiento local, de lo que aprendimos en casa, y en la 9 es, ay no, papá, mamá, muchas gracias por esto, pero yo quiero pensar, yo quiero vivir diferente, entonces ahí es donde llegan las filosofías de vida, cambios de religiones, o me separo de la religión, y donde encontramos nuestro propio camino. Es como ahí es donde yo empiezo a individualizarme también. En el extranjero. En esa casa 9, que es también del extranjero, porque como les digo, las casas son muy ricas, o sea, uno puede hacer una charla de cada casa, porque la información de cada casa es muy profunda. Después viene la casa 10, que es la casa de la profesión o vocación, entonces ahí es donde vemos lo que tú estudiaste o también tu vocación que trasciende tu profesión. Casa 11 es la casa de los colectivos, entonces ya es la casa en la que nos relacionamos con grupos, en las que también pertenecemos a grupos, entonces estoy en movimientos feministas, de temas de, de veganos, de cosas así, como donde yo estoy en un grupo, donde pertenezco a un grupo. Y por último la casa 12, que es la última casa, es misión de vida, vidas pasadas, ahí también vemos qué pasó en el vientre de nuestra madre,
cómo era ese escenario intrauterino, qué pasaba cuando yo estaba ahí, cómo era la relación de mis padres, mi mamá qué sentía, qué estaba sucediendo en el entorno. Esas son las 12 casas. Bueno, entonces tenemos como esta tortica que son cada casa, tenemos los signos. ¿Cómo llegamos a mapear o cómo accedemos a esa información para saber qué empieza a pasar con cada casa o cómo es el proceso? Entonces, tú puedes, que esto yo lo hago cuando doy clases de astrología, tú puedes cuando estudias una casa ver por el signo en el que está la casa, ver mucho de la persona. O sea, por ejemplo, yo veo una casa 3, por ejemplo, no sé, en Aries, y desde ahí podemos hablar un montón de tiempo sobre cómo es tu comunicación. Pero para entender un poquito, o sea, yo nací, entonces nací con estos 3 signos, ¿yo cómo sé cómo están ubicados? Sí. Entonces, por tu ascendente, por tu hora de nacimiento. Entonces, por ejemplo, por mi hora de nacimiento, mi ascendente es Capricornio. Entonces, Capricornio está, es que si pudiéramos tener acá la carta, iniciando, ¿cierto? Entonces, después de Capricornio sigue Acuario, después sigue Piscis, entonces ahí van los signos. Entonces, cada casa me cae en un signo. Ah, ok, yo igual tengo todos los signos, o sea. Tú los tienes todos, los 12. O sea, en esta torta, a esta hora, se paró en la casa 1. Exacto. Entonces, por ejemplo, ya de ahí empieza la ruedita automática. Empieza. Entonces, digamos, el zodiaco fijo, que es como uno empieza siempre estudiando astrología, la casa 1 pertenece a Aries, la casa 2 pertenece a Tauro, la casa 3 a Géminis, pero yo no lo tengo así. Cada persona lo tiene ubicado diferente. Entonces, ahí, Sari, ya empezamos a interpretar. Entonces, ahí es por eso que dependiendo de la hora, tú paraste tu ascendente, que es cualquiera, lo paraste en la casa 1, entonces todos vamos a tener ya ahí sí todo movido. Entonces, Exacto. Si yo en mi carta natal, ejemplo, en la casa 5, que Sí. es la de Los proyectos creativos, los hijos. tengo a Géminis, Sí. entonces mis proyectos creativos van a estar con la energía Géminis. Tienen mucho de Géminis. Y ahí ya entra, es que cuando yo empecé a estudiar astrología, yo salía con dolor de cabeza, porque eso es muy complejo, porque entonces ahí ya entran los planetas. Entonces, tú tienes, por ejemplo, unos planetas en la casa 5, entonces el signo de Géminis nos da información sobre tu área de los proyectos creativos, pero si tienes, por ejemplo, ahí también a Venus, nos empieza a matizar el signo. Pero entonces, antes de entrar a los planetas, ¿cómo ubicamos a los planetas? Porque ya entendimos cómo ubicamos a los signos dentro de las casas, pero ¿cómo vinculamos a los planetas? Claro, entonces, digamos que para eso, pues en esta época tenemos la fortuna de que tenemos unos softwares que nos hacen eso. Entonces, yo pongo tus datos de nacimiento y yo utilizo astro.com y yo con tus datos de nacimiento, yo ya no me tengo que poner a dibujar una carta, sino que ahí ya, por el día y la hora exacta y la ciudad donde tú naciste, los planetas estaban ubicados de cierta manera con respecto a este lugar. Ellos nos dicen los grados en los que estaba cada planeta, pero ¿cómo se ubica cada planeta ahí? ¿Son todos los planetas también? Todos los planetas están ahí. Todos, sí. Nosotros, trabajamos pues con el Sol, empezamos con el Sol hasta Plutón, incluimos los nodos que nos hablan ya de temas más kármicos, pero entonces ahí ¿Qué son los nodos? Nos hablan de el pasado de nuestra alma y nuestro futuro del alma, y nuestro propósito vital también. Pero energéticamente, ¿qué es un nodo? Entonces, un nodo no es un planeta, sino que es más una fórmula astrológica. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la rueda de la fortuna. Yo también incluyo la rueda de la fortuna, que no es un planeta. Entonces, yo no necesariamente en todas las cartas interpreto los nodos del karma, porque también a veces yo siento que ya es mucha información, porque nos habla de, bueno, ¿y qué traes de una vida pasada? Pero yo los interpreto cuando yo veo que la persona por alguna razón no logra conectarse con algunos aspectos de su carta natal y es, bueno, ¿será que estos nodos tienen mucho que ver? Entonces, bueno, mira lo que pasó en una vida pasada. ¿Será que tú traes un miedo de, por ejemplo, no sé, de acompañar a personas, de entrar en procesos de sanación con personas? Entonces, a veces yo los uso cuando veo que falta como dar un impulsito en la carta natal para que de alguna manera la persona se conecte con los otros planetas. Ok, y los planetas tienen una energía propia. Tienen energía propia. Que también se ubican en una casa. Y en un signo. Ok. Entonces, cuando interpretamos una carta natal, yo sé lo que significa el planeta. Entonces, por ejemplo, Plutón significa procesos de crisis, procesos de cambio, de renacimiento, también de mucha rabia, de mucha venganza. Pero Plutón no es lo mismo en Escorpio que en Libra. Sigue siendo Plutón. Pero, por ejemplo, un Plutón en Libra empieza a tener variaciones
Y si está en la casa 1, se siente muy distinto a que si está en la casa 12. Ese es el arte de tejer, ese es el arte de unir signos con casas, con planetas y con líneas. Acuérdate que en la carta vemos líneas de Contanos tensión. un poquito entonces ya qué son esas líneas. Cada planeta se encuentra con otro a través de líneas o aspectos, ¿cierto? Aspectos azules los vamos a poner en términos sencillos o aspectos rojos. Los aspectos rojos son caminos de tensión. Es cuando un planeta que se encuentra con otro, su energía choca. Entonces, como que uno tiende a imponerse sobre el otro, o es, venga, yo actúo y usted se queda escondido, después sale el otro, entonces como que hay una pelea entre los planetas, y eso son líneas rojas, pero son las líneas más importantes de la carta natal, porque en los caminos de tensión, en los caminos de dificultad, de sentir que las cosas no fluyen, es cuando uno entra en acción. Es cuando uno dice, pucha, esto por aquí no es, me tocó coger fuerza, valentía para intentar otra manera de vivir. Eso es una línea roja muy resumida, pues. Mientras que las líneas azules son caminos de plenitud, porque un planeta se entiende súper bien con el otro, entonces a veces como que dialogan, van como conversando juntos, se sienten muy fluidos al estar juntos. Entonces ahí tú te sientes súper conectada, tú dices, pucha, por aquí siento que la vida va suavecito, fluye. Entonces por eso en una carta natal, a mí me gusta, por eso yo empiezo siempre con una charla que puede durar 20 minutos o a veces hasta 40, para saber cómo está la persona, porque yo empiezo a ver qué tanto vive caminos de tensión o qué tanto está en sus caminos de plenitud. Y es bueno, ¿cómo podemos guiarla para que viva más plenamente, para que se conecte con todos sus potenciales? O sea, las líneas rojas hay que tratar como de evitarlas, pues como... No, súper importante eso, Sari, no es evitarlas, es identificarlas, es decir, estoy viviendo en este momento un camino de tensión en mi vida, quiero seguir acá, ¿cierto? Quiero seguir en esta vida en la que siento que voy en contra de la corriente, que me da gastritis, que no fluye, o quiero irme para una vida más tranquila y más plena. Más fluida, más azul, más... Eso, entonces mira que todo... no es Aris evitarla, sino es identifico si vivo un camino de tensión y si lo estoy viviendo es, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Me quiero quedar ahí? ¿Estancada también? ¿En patrones de comportamiento nocivos, en relaciones nocivas, en trabajos en los que no soy feliz? ¿O me conecto con caminos donde yo puedo ser más yo? Bueno, ahora ahí tenemos ya como la carta natal. Entonces eso es como un mapa, una radiografía donde decimos, bueno, listo, sí, yo soy así. Pero resulta que todo el tiempo estos planetas se están moviendo. ¿Cómo afecta ya como la energía de estos planetas? Y como tú nos decías ahorita, es que estamos con esta energía de Plutón, ¿de quién era? De Plutón en Acuario y pues muchas otras. Que la sentimos todos, entonces ¿cómo ahora empieza todo lo que pasa en el día a día a afectar ya la carta de cada uno? Que ahí es cuando la gente dice, es que Mercurio está retrógrado y esto no me funciona. Hablamos del famoso Mercurio retrógrado. Claro, entonces, ¿qué pasa? La carta natal, imagínense la que es como una imagen del universo en el momento exacto en el que nacimos. Y está quieta, ¿no? O sea, esos planetas se nos quedaron ahí, el Sol en Leo quieto, el Plutón en Libra, ¿dónde estaban? Sí, eso ya pasó, o sea, eso pasó el día del Eso pasó el día, nacimiento de uno y al ya. otro día los planetas siguieron su movimiento, ¿cierto? Entonces, si nosotros revisamos hoy tu carta natal, yo le sumo a eso los planetas en tránsito, es decir, cómo esos planetas se siguieron moviendo y están tocando ciertas áreas de tu vida. Entonces, vemos, por ejemplo, que en este momento tenemos a un Plutón en Acuario, entonces yo veo en tu carta, tú dónde tienes tu signo de Acuario, en qué casa. Veo si Plutón está tocándome algún planeta que está en tu signo de Acuario. Y eso me habla de cómo tú estás sintiendo esa energía global, mundial, que todos la sentimos. Todo el mundo está sintiendo ahora Plutón en Acuario, pero cada uno lo siente en áreas distintas de su vida. Yo lo voy a sentir, o sea, yo nací con la carta de, no sé, Plutón estaba en la casa 8 Sí. y Acuario la tengo en la 12, por ejemplo. Sí. Entonces, si en este momento está Plutón en Acuario, yo la voy a sentir en mi carta 8 en la 12, pues, o en esas áreas de la vida, Super pues. Saris, como... así, exacto. Entonces tú vas a sentir a Plutón porque ya Plutón se movió de tu casa 8 a la 12. Entonces está por ahí afuera y se ve como un planetica en verde. Pero ese Plutón que está ahora transitando por tu casa 12 me trae la información que viene desde la casa 8. Entonces, tu Plutón de casa 12 tiene contenido de casa 8 y del signo en el que está. Entonces, todos los planetas tienen como una memoria
Entonces, puede que mi Plutón, por ejemplo, está en casa 10 de profesión, pero en este momento Plutón está en otra parte totalmente distinta, pero mi Plutón, por donde esté, siempre me habla a mí de cambios a nivel profesional, de transformaciones Porque ahí a nivel es donde, profesional. o sea, como Plutón estaba en tu casa de profesión, cada Viene que con esa la información. energía de Plutón esté activa en el mundo, te va a tocar como tu Va a parte tener profesional. mucho que ver, va a tener muchas influencia, otras áreas, pero sobre todo va a tocar mi área profesional, porque viene de ahí, entonces trae como esa memoria, ese registro de esa casa donde está, y eso le pasa a cada uno. Claro, hay astrólogos que hacen astrología a nivel mundial, entonces ya ellos empiezan a hablar es de cómo se siente esto, por ejemplo, en Estados Unidos, o cómo lo estamos sintiendo todos en general, como qué nos está pasando ahora todos con un Plutón en Acuario. Entonces empiezan a hablar, por ejemplo, de los incendios, de los temas medioambientales, de la crisis del agua, de la contaminación del aire. Todo eso tiene que ver, por ejemplo, con un Plutón en Acuario. ¿Y cuánto dura como ese movimiento del planeta? ¿O siempre van a durar como tiempos distintos? Duran tiempos distintos. Por ejemplo, el Sol se demora 30 días en recorrer un signo. Plutón se puede demorar 14 años en recorrer un signo, entonces estamos O entrando... sea, esa energía de Plutón, de cambios, de medio ambiente, se puede durar 14 años. Okay. Estamos entrando como en ese momento. ¿Qué pasa? En este momento lo estamos sintiendo más, porque Plutón, digámoslo así, todavía no se ha decidido a entrar del todo a Acuario, entonces va hacia Acuario y retrograda hacia Capricornio. Entonces como, ay, yo siento que quiero libertad, expansión, Acuario, pero en otros momentos empiezo a sentir que no, que yo, mi seguridad, mi casa, mi carro, mi tierrita, pero cuando ya Plutón, que si no me equivoco es en noviembre, a finales de año, ya entra de lleno a Acuario, lo vamos a seguir sintiendo muy fuerte, pero ya en por ahí unos 2 años, que ya como que suelta ese cambio de signo, la energía se queda. Tú que me decías al inicio que estamos todos muy revolcados, ¿cierto? Entonces, ese revolcón lo estamos sintiendo, tiene mucho que ver todo esto que está pasando con Plutón en Acuario, pero también tenemos en este momento a un Urano que ya lleva un tiempo en Tauro. Y entonces también Urano en Tauro nos está hablando de reevaluar nuestros valores, de ver qué tantos apegos tenemos en la vida, cómo podemos estar más ligeros, cómo podemos cambiar nuestra manera de vivir, nuestras rutinas. Entonces, claro, la gente habla mucho, por ejemplo, de un Mercurio retrógrado, que también se siente mucho, pero tenemos que ir más allá, ¿cierto? Hay muchos planetas que son muy importantes, que se llaman los planetas transpersonales, que van más allá de nuestra personalidad, que se nos salen de control. Y en el fondo el mensaje de estos planetas es como, a mí me gusta ponerlo así, es como abre tus manos y ríndete. Nos dicen ríndete porque es que el cambio está viniendo. ¿Te vas a resistir? ¿Te vas a quedar ahí como rígido, aferrado a la tierra, queriendo vivir de la misma manera, haciendo las mismas cosas que llevas haciendo por años? Y a veces infeliz, desconectado de ti mismo, o nos vamos a abrir al cambio, y por eso es abrir las manos, es como permítete rendirte, no está en tus manos, pero estamos sintiendo ese llamado. La cosa es, ¿le vamos a hacer caso? ¿O no? ¿O no? En tus manos está. Si tú no le haces caso, es como yo estoy aquí haciendo fuerza, arraigándome a algo que casi que ya ni tiene piso, o fluyo y me permito despertarme al otro día y por los siguientes años viviendo más tranquila, viviendo más conectada, tomando riesgos, haciendo cambios. Yo te hago una pregunta. Estos movimientos planetarios están como al azar, es decir, hoy Mercurio está retrogradando y puede que mañana no, o sabemos con anticipación que, por ejemplo, el movimiento por cualquier situación energética del universo se demora X años, o por ejemplo Mercurio siempre entra y sale un periodo en específico, o siempre está cambiando. No, eso tiene patrones. Entonces, por ejemplo, los planetas tienen ciclos, ahí es donde entramos, por ejemplo, a los ciclos de vida. Entonces, Plutón es un planeta que nos da ciclos de 7 años, y cuando Plutón se nos activa en la carta, se vienen 7 años de sentir mucho estos temas de transformación, de cambio, de muerte, de renacimiento. Sabemos, por ejemplo, esto pues uno ve como unas tablas que hay, yo utilizo las que son las efemérides, entonces tú ahí puedes ver en qué momento, por ejemplo, un Mercurio va a empezar a retrogradar, pero eso yo lo reviso concretamente cuando hago una revolución solar. Entonces tú me dices, Manu, hagamos la revolución solar, yo me meto a tu carta natal, veo las efemérides y yo, bueno, a Sari se le activó Plutón, Plutón está retrogradando y en tu caso está yendo de tal casa a tal otra, cómo se está sintiendo. Yo lo aterrizo a cada persona.
Súper. Háblanos un poquito del famoso Mercurio retrógrado y por qué entorpece tanto las situaciones y por qué es tan recurrente. O sea, todo el año estamos hablando de Mercurio retrógrado, yo creo que cada mes. Claro, y no solo Mercurio retrograda, los otros planetas también retrogradan. Plutón retrograda, Urano, todos, pero le damos mucha importancia a Mercurio porque Mercurio es un planeta muy rápido. O sea, Mercurio es como, así como el Sol, como es Venus, como es la Luna, que van rápido por la carta natal y se siente mucho. Mercurio cuando va directo es lo que significa Mercurio. Entonces Mercurio nos habla de la comunicación, de los medios de transporte, como de cómo esas cosas cotidianas fluyen, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando un planeta retrograda, sus funciones se van como hacia el interior, como que ya no están afuera, entonces ya no es tan fácil acceder, por ejemplo, a una comunicación tan fluida. Entonces ya los computadores, el teléfono, el internet, como que esas Todo cosas no empieza nos como a funcionan. fallar. Todo falla, porque entonces el planeta ahí nos está dando esa energía de, no, vayamos más lento. Entonces, cuando hay un Mercurio retrógrado, si nosotros estamos muy atentos a nuestra carta, es no tengamos, por ejemplo, esa conversación trascendental con nuestra pareja o no le renunciemos al jefe el día de que Mercurio está retrógrado. ¿Por qué? Porque puede que yo no te entienda tan bien. Como que Que tú la me estás comunicación, hablando que haya y ese eso hilo no rojo fluye. de tensión. Exacto, es como una liniecita roja ahí donde no fluye tanto. Se siente mucho, los astrólogos hablan mucho, pero yo creo que ahí es muy importante que nos conectemos con nosotros mismos. Entonces es también siente tú cómo estás, ¿cierto? Entonces si tú sientes que en este momento no te salen tan bien las palabras, no hablas con tanta claridad, entonces abstente tú de hacerlo. Yo creo que la astrología no se nos puede volver un bastón. Como, ay, mano, entonces, ¿puedo hablar mañana con mi novio porque me voy a separar o voy a hablar mañana con mi Que es jefe? lo que hace mucha gente. Yo como nunca que he sido toma así. muchas decisiones solo basado en lo que la astróloga le dijo ese día o Sí. entonces si, no sé, me voy a hacer esto, lo hago en esa fecha en específico porque ese día pasa esto. Y yo creo que mis consultantes en mí no han podido encontrar ese tipo de astróloga. Yo no tengo consultantes Pero lo que han vengan... querido. No. No, yo creo que yo no transmito eso. Yo lo que sí hago es que yo tengo consultantes que sí veo a veces una vez al mes, hay unos que ahora estoy viendo cada 8 días, pero ya no son sesiones tan astrológicas. Son más sesiones, yo todavía ni sé cómo llamarlas, es como de escucha, de tener Sí, como una especie de psicóloga. Sí, y yo tengo la carta astral abierta y si veo que hay algo importante ahí, lo menciono. A veces ni siquiera muestro la carta astral porque es también utilizo otras herramientas para acompañar a las personas, herramientas que yo he utilizado en mi vida para atravesar procesos difíciles de vida o para vivir mi cotidianidad. Pero yo no soy pues como de Manu, pocas veces me ha pasado, Manu, me salió este trabajo, ¿qué hago? Entonces yo sí le digo, no, pues ven, tengamos una sesión y hacemos una sesión completa, no solo para ver, acepta o no el trabajo, es como, ¿en qué momento de vida estás? ¿Esto es lo que tú quieres? ¿Qué está pasando a nivel astrológico? Ahí sí. Súper. ¿Te parece que la astrología es un mecanismo, una herramienta para de autoconocimiento? Sí. ¿Cómo sientes que le ayuda la astrología a las personas? Yo siento que es como el mapa de nuestra psique individual y también familiar. Entonces, me gusta pensarlo así, es como la información que tenemos de tu momento de nacimiento y cómo eso nos muestra retos, temas por sanar, dones, talentos, que en nuestra vida a veces nos cuesta mucho conectarnos con nosotros mismos y con escucharnos. Yo casi siempre antes de empezar una sesión de astrología, yo les digo, mira, es posible que yo hoy no te diga nada nuevo. Porque a mí también me gusta que la gente esté preparada para la sesión que va a tener conmigo, como si eso no es lo que quieren, de una vez que se salgan, y pues si algo sí hay que devolver el dinero, aunque nunca me ha pasado, pues lo hago mejor para que después no queden aburridos de Manuela no me predijo, Manuela no me resolvió la vida. Yo les digo, miren, acá podemos tener una conversación muy rica, vamos a hablar de ti, de tus energías, de tus retos, ver tus dificultades, ver en qué momento de vida estás. Y si colgamos esta videollamada y tú sigues normal, pues conversamos muy rico. Pero si terminamos esta sesión y tú empiezas a hacer cambios en tu vida, empiezas a conversar, no sé, más desde el corazón, hablas con tu pareja, te priorizas, que eso es, Aris, lo que yo muestro en una carta, es como, fíjate si te estás olvidando de ti, fíjate cómo vives tu relación de pareja, es una relación amorosa, se vive desde dónde, cómo vives con tus hijos, cómo son tus relaciones familiares. Si la persona entra en acción, yo siempre les digo, la carta te deja tareas.
Si tú tomas esas tareas en serio, vas a ver que cada vez te acercas más a ti mismo, cada vez te vas a sentir más conectada. Entonces yo también en una sesión lo que hago es recomendar a otras personas. Yo tengo un grupo de amigas o terapeutas que me han acompañado a mí o que yo he ido conociendo y yo, mira, ve y hazte constelaciones familiares, hazte este retiro de yoga, hazte este retiro de no sé qué, ve a donde esté psicólogo o empieza a hacer esto en tu vida. Y ahí es donde muchas veces las personas vuelven a mí y me dicen como, Manu, mira, hice esto, empecé a sanar mi linaje. Claro, entonces nos encontramos en una revolución solar y yo empiezo a ver la evolución de las personas y a mí eso me parece hermoso. O sea, a mí cada que me conecto con las personas, yo no sé yo cómo hago, pero pues uno como que se empiezan a generar conexiones, entonces llegas tú otra vez y puede que no nos hayamos visto en 2 años y yo, Sari, y me empiezo como a acordarte también de lo que ha pasado, obviamente tomo notas, pero como que también tengo esa impronta tuya y yo, qué lindo cómo estás avanzando, o también vemos cómo siguen esos retos y bueno, reforcemos ciertas cosas. Y ahí también cortamos un poquito el tema de como ese mito de que uno va donde la bruja y le va a decir exactamente qué va a pasar, porque pues al final en una carta natal o en una revolución solar tampoco es como que tú tengas una visión y digas, mira, el día 13 te van a dejar, o sea, simplemente son como lo que hablamos de, hay una disposición energética para que se facilite o se complique esta parte de tu vida, pero que al final es como la interpretación que uno le da y lo que tú hablas del libre albedrío, de que cada uno como que toma de ahí, porque sí siento que hay mucha gente muy escéptica que no quiere acceder a este tipo de información por el miedo, entonces ¿por qué no les hablas un poquito y les dices como esa invitación como a participar de la astrología, también a participar de tus redes sociales, pues, de tú como marca y como persona, trabajo, pero que la gente de verdad pierda ese miedo de que no va a ir a encontrarse con tienes cáncer o tu mamá se va a morir en 3 días. Sí. Yo invito a las personas a hacerse una carta astral, a veces cuando están atravesando un proceso de dificultad o a veces simplemente cuando dicen, no sé por dónde empezar, pero quiero hacer algo por mí. Y yo, si quieres, empecemos por una carta natal, veamos la manera de que te conozcas mejor. O sea, para mí eso es una carta astral, es conocerte a ti mismo a través de una herramienta que a mí me ha encantado y me ha cambiado la vida, como es la astrología. Entonces, yo no voy a hacer predicciones, yo no, o sea, sinceramente ni me interesa ver, no he estudiado esa astrología y le tengo mucho respeto también, o sea, porque yo sé que determina y nos determina, entonces yo no puedo decir, ay, es que como este planeta está haciendo esto, no salgas de la casa porque te vas a caer, es como, yo no soy Dios, ¿cierto? Yo os invito a que nos hagamos la carta como una manera de conocernos, de entendernos y sobre todo en esta época que lo necesitamos tanto, de aceptarnos, de amarnos cada día más con todas las imperfecciones. Y en la carta se ven los retos, en la carta vemos que hay personas a las que les cuesta más amarse, quererse, que se dan más hacia los otros, o que se pierden en el trabajo, o que se pierden en sus hijos. Y en la carta lo que yo hago es como, volvamos, es como, siempre vuelve a ti, una y otra vez, y observa cómo estás viviendo. Cuando somos observadores, como en la meditación, es más fácil, es como, ay, pucha, mírame mi manera de relacionarme en el trabajo, con mis hijos, con mi pareja, conmigo misma, qué cambios hay que hacer para estar más conectados contigo. Eso es lo que yo busco en la carta y yo me gusta como, yo creo que ese es mi sello personal, es cómo podemos en una carta astral, después de una carta, ser más amorosos con nosotros. O sea, querernos más, aceptarnos, tener una vida también más amorosa, relacionarnos desde un lugar más sano. Y también me gusta como ir con menos afán, como cuando te conoces, cuando te entiendes, vas a tu propio ritmo y te das cuenta que no tienes por qué seguir el ritmo de otros o de la sociedad en la que crecimos. Te bajas del tren bala. Yo siempre digo que cuando uno se monta en un tren y el tren va súper rápido y uno solo ve la línea verde, y cuando esta anécdota me la dijo mi novio, y él me decía, bájate del tren bala, es que tú solo estás viendo el verde. Cuando el tren baja la velocidad, empiezas a ver que es que ese verde eran unos árboles, que por ahí hay una casita, y cuando el tren para, pues alcanzas a ver que hay un paisaje entero, pero vamos así en piloto automático y nos perdemos de la vida misma. Sí, y eso me gusta a mí con la carta, como hacer una pausa y decir, bueno, ¿y yo cómo estoy viviendo? ¿Eso que estás viviendo se parece a ti?
porque hay personas que quieren esa vida, hay personas que quieren un ritmo de afán, lograr muchas cosas y está bien. Yo creo que hay muchas maneras y todas son muy válidas, pero es esa manera en la que estás viviendo si resuena contigo o no. Y si no lo es bueno, permítete hacerlo distinto, intentarlo. Así es. Ay, no, Manu. Mil gracias por aquí el desayunito que no podía faltar. Hicimos el aplastado, como te dije, del croissant con el queso vegano, unos huevitos de tofu, probarlo a ver qué A mí tal. me encanta. Hace rato yo no comía tofu y me encantan estos huevitos así de tofu. A ver. Los huevitos de tofu los hice con hogado. Simplemente ponen a hacer el hogadito. El hogado lo hice con leche de coco para que quedara como encocado. Y ya le mezclan el tofu, le ponen un poquito de sal, pimienta, cúrcuma. Cúrcuma es la que le va a dar como el color amarillo. Y la paprika también. Y bastante hogado, porque si a veces le echan muy poquito hogado, entonces queda mucho el sabor a tofu. Entonces así queda mucho más rico. Y el croissant, probalo. Está espectacular. El croissant también le pusimos el queso vegano, un poquito de miel y los pistachitos y queda, vamos a probarlo. Yo siempre había querido probar tu comida. Sí, cuando te veo yo, pero Sari, es eso que cocina tan rico, yo quiero. Delicioso. Todos estos productos son de Kaimi, no podían faltar los croissants, los huevitos de tofu, el alioli también lo hacemos en el restaurante, todo es, como digo yo, de la tierra para la vida. Me encanta. Manu, antes de que nos vayamos, te voy a regalar un proyecto, yo no sé si yo te había hablado de él. A ver. Hace rato, este libro lo escribí más o menos hace 2 añitos, es el primero de 3 libros, este se llama Solo sé tú, el segundo se llama Solo vive tu vida y el tercero se llama Solo, el tercero está en proyecto y básicamente es como la catarsis de un proceso, de herramientas, de cosas que a mí me han ayudado y me han servido para la vida y las he ido compartiendo con las personas, entonces... Sari, me encanta, gracias, yo no sabía. Pues me lo leeré feliz y después me conseguiré el segundo, el yo también te lo segundo. hago llegar. Y cuando salga el tercero, también. Manu, ¿qué le querés decir a las personas que nos están oyendo? ¿Qué les quieres decir de la astrología, de la vida, también del emprendimiento? Porque con Manu en este video hemos podido también presenciar como esa valentía de uno salirse de la vida tradicional, de la vida como lo has mencionado, que no eres feliz, que no pasa nada malo con la vida tradicional siempre y cuando uno sea feliz, pero también esas personas que te están escuchando y quieren tomar ese camino tan duro de empezar a luchar por los sueños de uno, de monetizar cosas que al principio uno no sabe si le van a dar resultado, de qué voy a vivir, cómo voy a hacer, y también pues al final que la gente se dé la oportunidad con la astrología. Bueno, pues yo les invitaría primero a que confiaran en ustedes, que cada uno escuche su corazón, o sea, si tenemos nuestra mente, nuestra razón alineada con el corazón, todo se puede. Es confiar, es seguir tu propio camino. Si alguien de los que nos está escuchando siente que está en el lugar equivocado, yo creo que en el fondo no hay lugares equivocados. Estamos ahí es para saber que hay que movernos y hacer otras cosas. Entonces es valentía, se requiere valentía para salirse de lo conocido. Entonces es mucha valentía, mucha confianza, confiar en ustedes mismos y en la vida, porque podemos darnos cuenta que se puede vivir diferente y que la vida tenga sentido. O sea, yo creo que si estamos acá teniendo esta experiencia, no es para sufrirlo, ¿cierto? Si podemos elegir, soy consciente de que muchas personas no pueden elegir, yo por muchos años no pude elegir y tuve que seguir un camino en el que realmente no quería porque no tenía otra elección, pero si se puede empezar como a hacer los pasos para llegar a esa capacidad de elegir, pues vale la pena tomar riesgos. Ir sembrando esa semilla, que yo creo que también es importante entender ese timing de la vida, porque uno ve cuando ya la persona cuenta la historia por el retrovisor y uno dice, ay no, muy fácil, pero pues es que para que yo llegara hasta este punto, de esta decisión, de eso, pues como dices tú, me demoré 10 años, 8 años, trabajé, de pronto fui ahorrando, fui haciendo sacrificios, fui
cultivando en mi mente la idea, fui teniendo escenarios, plan A, B, C, herramientas, fui estudiando. estudiaba en los almuerzos, en el tiempo libre, me comía los libros hasta que me sentí preparada de dar este paso, como que también es entender que es que los pasos y las decisiones no son como que chao, me voy, lo dejé todo tirado porque ahí sí, Toma ¡pum!, años. contra el muro. Sí, a Y mí. nos devolvemos, entonces ya perdemos la confianza, perdemos como esa seguridad en que nosotros entonces no podemos, pero es darnos cuenta que también de pronto no teníamos el plan como tan bien estructurado y que nos tenemos que devolver, estructurar un plan que nos permita, como dices tú, porque siento que mucha gente también se llena de decir, no, yo no tengo otra opción, y es eso, no la tienes hoy, pero exacto, si empiezas a proyectar, la vas a tener en un tiempo. Porque esa fui yo. Yo veía a mis amigas y yo decía, yo no tengo otra opción, qué rico que ellas la tienen, y sin darme cuenta, lo que hice para mí, para conocerme, para entenderme, para aceptarme, se fueron convirtiendo en mi camino de vida, que eso es lo que yo hoy ofrezco, todo lo que hice para mí, realmente. Y toma tiempo, pero no hay afán. Lo importante es tomar la decisión. Y yo también creo algo que he estado trabajando mucho y me gustaría compartirles, y es que el primer trabajo es con nosotros mismos. O sea, si no nos conocemos, si no nos entendemos, si no sacamos tiempo para nosotros, va a ser muy difícil estar alineados con la vida que queremos vivir. A mí, yo lo hablo mucho como con mis padres y bueno, con las personas alrededor, y sobre todo como en el libro lo menciono mucho, y es que me parece muy paradójico porque todos sabemos que venimos a esta tierra, a este plano, para aprender, y nos preparamos un montón de tiempo en ese aprendizaje. Vamos al colegio desde muy chiquitos, aprendemos a leer, a escribir, matemáticas, nuestro cerebro, todo es el desarrollo cognitivo, todo es las habilidades mentales, las herramientas de aprender a hacer un oficio, de aprender a hacer algo, y perdemos por completo que el aprendizaje interno es el verdadero propósito de la vida, ¿cierto? Que todas estas experiencias de colegio, de universidad, que no estoy diciendo que no se deban hacer, claro que se deben hacer, pero que tienen que ser paralelas y transversales y de la mano del conocimiento, pues del autoconocimiento y del proceso de vida, pero nunca nos cuestionamos absolutamente nada de nosotros mismos. Entonces llega la vida, como yo digo, yo le digo a mi papá siempre la frase, nadie se escapa de su proceso, si usted no aprende por las buenas, aprende por las malas. Y si la vida, si usted se va a encargar de ignorar la vida, dejar ese trabajito sucio para después, que es que eso no es conmigo, que es que la espiritualidad, que es que la psicología, que es que eso no, que es que... Claro, llega la vida y toma lo tuyo, te da una ruptura, te da una quiebra, te da una enfermedad grave, te da algo para que tú toques fondo y digas, pucha, sí, es que la vida no era todas esas cosas que yo creí que eran. Y qué rico no tener que esperar. A veces, claro, por esos momentos de crisis es que nos conectamos con nosotros mismos. Y a veces la gente dice, no, espiritualidad, autoayuda, ¿cómo hay eso tan mañé, tan qué pena que me vean en eso? Pero es que realmente es conocernos a nosotros mismos. Yo creo que ese es el trabajo más importante. Y nos pasamos toda la vida fortaleciendo esta parte de acá, conocimientos, todo relacionado con la razón, y nos olvidamos de la importancia también del corazón, de nuestro cuerpo, de sentir la vida, de conectarnos con nosotros mismos. Manu, qué rico, conversamos muy rico, como dices tú. Mucho. Conversamos delicioso, aquí nos podríamos quedar 1, 2, 3, 4, 5 horas más hablando de todos estos temas que a mí también me apasionan y me encantan. Para mí fue un placerzote tenerte aquí, que nos contaras un poquito de la astrología, que soy gran fan. Soy fan de afuera, no fan de estudiarlo, porque me parece un tema súper complejo. Eso es matemáticas. Pero me encanta la astrología, de verdad que disfruto un montón mis terapias y mis momentos que siempre son sagrados, una vez al año mínimo, para precisamente eso. Y la revolución solar se la recomiendo exagerado con Manu, porque aparte de la carta natal, ella en la revolución solar te dice como la energía que está llegando del año y cómo va a ser ese año para ti. Te estaba contando antes de empezar este podcast justamente que la hicimos hace como 2 meses y todo ha sido tal cual. Y la tengo aquí en la cabeza. Cada que me pasa algo, yo soy Manu, me lo dijo, y pucha, que esto iba a pasar. Entonces no es como que me haya adivinado el futuro, porque no es como que te va a pasar esto así, no, pero sí ha sido como la energía
tal cual como me lo describía, de soltar, te vas a tener que renunciar a muchas cosas, vienen cambios, y si no fluyes con los cambios, que es lo que tú ahorita hablabas, esa resistencia, como que uno crea una presa, una represa ahí en el río, y si uno se va negando ante el fluir, llega un punto en que el agua es tanta la presión que uno se termina quebrando. Entonces como que me ha servido mucho porque el lema de vida es fluir con la vida, fluir, 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 pocas resistencias, y por ahí fue vamos, porque es que muchas veces yo soy muy terca. Yo soy Leo, entonces yo soy terca, y si a mí me dicen que por allá no es, entonces yo hoy me meto para demostrar a la gente que es que por allá sí es, y claro, termino allá dándome contra un muro de contención, y todo alrededor me dijo, ¿vio? Mi papá, ¿vio? Se los dije que por ahí no eran, ¿vio? Pero estoy aprendiendo a escuchar, que es lo más importante, y lo más difícil también, estoy aprendiendo a escuchar. Manu, mil gracias por haber venido, de verdad que disfrutamos mucho de esta conversación, de todos estos temas, de este desayuno. Espero ustedes también lo hayan disfrutado, disfruten todos estos temas de astrología y también de crecimiento personal. Nos vemos en un próximo video.